Mateo 5:7, todos a una sola voz. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, el Señor, cada una de estas bienaventuranzas las cargó de muchísimo significado. Ciertamente solo escuchar misericordia nos demandaría, o bien pudiéramos demorarnos mucho tiempo hablando de lo que la misericordia es, pero creo que el Señor fue sencillo o fue muy concreto cuando dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, y vale la pena rescatar más la sencillez del mensaje que simplemente hacer grandes exposiciones. Les confieso que al principio, cuando llegué a las bienaventuranzas, quería de cada una dar 2, 3 mensajes conforme el Señor me diera, pero preferí mejor inclinarme por, ya que tenemos estas reflexiones de 35 minutos, concentrarnos en la naturaleza, en la sencillez de lo que el Señor Jesús le pudo decir a una gran audiencia. Él no quiso hacer grandes tratados de cada una, sino que las quiso dejar como verdades sencillas. Y la verdad que hoy tenemos aquí es que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? ¿Qué es esto de ser misericordiosos? Permítame empezar dando una definición y entonces la iré sustentando. ¿Qué es misericordioso? Es el cristiano que, poniéndose en el lugar del otro, se muestra compasivo, bueno y perdonador. Eso es un misericordioso. Es un cristiano que, poniéndose en el lugar del otro, se muestra compasivo, bueno y perdonador. Cada una de esas sentencias las he escogido y quiero entonces analizarlo por separado. Cuando digo es un cristiano o una cristiana, hermanos, lo que quiero decir con eso es que, como lo estamos viendo, las bienaventuranzas hablan del carácter de un cristiano. Las bienaventuranzas no están describiendo a cualquier persona, no es diciéndole a una multitud, a toda la humanidad, diciéndole, los misericordiosos alcanzarán misericordia. No, le está diciendo a los escogidos, a los discípulos, bienaventurados ustedes los misericordiosos. Su carácter cristiano es ser bienaventurados. Esto no es para incrédulos. Y en esa diferenciación que estoy haciendo, a mí lo que me interesa recalcar, amados, es que esto es para creyentes. O sea, no me interesa ponerme aquí a debatir de por qué los incrédulos tienen hay veces obras misericordiosas o cómo entendemos eso. No, dejemos eso aparte. Me interesa recalcar el hecho de que esto, hermanos, está describiendo lo que nosotros somos. El Señor pronuncia una bendición sobre el pueblo, diciéndoles, ustedes son bienaventurados, ustedes son misericordiosos. Es el carácter del cristiano. Ahora, hermanos, aunque en la Biblia aparece muchas veces la palabra misericordioso, la que aquí se utiliza es un adjetivo. Lo cual, ¿qué es un adjetivo? ¿Cuál es la función de un adjetivo? Caracterizar o diferenciar al sustantivo, o sea, la persona. De modo que aquí no está diciendo algo así como bienaventurada la misericordia. No. El Señor no está bienaventurando la misericordia en sí, sino a las personas que se caracterizan por ser misericordiosos. Cuando decimos una mujer y le ponemos el adjetivo bonita, mujer bonita, entonces bonita nos describe a esa mujer. Entonces aquí, cristiano o cristiana misericordioso, misericordiosa, nos está describiendo lo que el cristiano es. Es una persona que se caracteriza por tener esta misericordia. Y hermanos, si notamos, todas las bienaventuranzas de las que se nos vienen hablando, todas están, pudiéramos decir, principalmente en un sentido negativo. La primera bienaventuranza es ver la bancarrota. La segunda, llorar por el pecado. La tercera, ser humilde, entender esa condición. La cuarta es la única que de pronto se puede ver un poquito positiva, pero aún así sigue siendo como tengo hambre, necesito. Pero ya desde aquí, desde la quinta bienaventuranza, el carácter cristiano empieza a presentarse un poquitico más positivamente. O sea, ya nos está diciendo, no solo el cristiano es alguien que le falta, sino que el cristiano es alguien que hace esto.
No solamente el cristiano es el que se ve en bancarrota, el que llora por su pecado, el humilde y el que le falta justicia, sino que el cristiano verdadero es el que hace esta misericordia, es el que se caracteriza en su vida por tener misericordia. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora les dije, es el cristiano que poniéndose en el lugar del otro. Amados, en la misericordia, o no podemos hablar de misericordia si no entendemos que se trata de esa identificación del dolor del otro. De hecho, la palabra misericordia, por lo menos como la tenemos en nuestro español, está compuesta míseros y cordia, como miseria y corazón. Es como la persona que le duele a lo que el otro le pasa. La misericordia no es simplemente ver y decir, ay, él está sufriendo, a esa persona le pasa mal, ay, pobrecito aquel. No, la misericordia es el que se mete en los zapatos del otro. La misericordia es la que considera la posición en la que el otro está, se pone en el lugar del otro. Cuando yo hago eso es cuando yo puedo hablar de misericordia. No solamente cuando yo reconozco los problemas que alguien más tiene, no, sino cuando yo me identifico, cuando yo me pongo en los zapatos del que está sufriendo. Dice Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Ven el mismo lenguaje? Y aquí dice peca, o sea, una persona que simplemente ve el dolor de otro, no le importa, antes lo menosprecia, eso es un pecado. ¿Por qué? Porque no está teniendo misericordia, porque se espera que se compadezca del que sufre. Es la persona, es el cristiano que poniéndose en el lugar del otro se compadece, y esa palabra compasión es casi que sinónimo de misericordia. De hecho, en muchas partes se traduce compasión en lugar de misericordia y habla de ese elemento afectivo que les estoy diciendo. O sea, la misericordia conlleva que me duele, conlleva que de verdad me afecta. Mis sentimientos se ven como involucrados en el dolor de la otra persona. Les decía míseros y cordia. Mi corazón le duele lo que al otro le pasa. Una persona pudiera ser rica y dar, bueno, de hecho se hace, y dar mercados o dar obras de beneficencia, y cualquiera diría, wow, qué hombre tan compasivo, pero resulta que lo está haciendo porque quiere ser eximido del impuesto, del cual cuando hacen obras de beneficencia, el Estado se los quita. Una persona puede hacer esa obra de beneficencia simplemente por reducir unos impuestos. Darle mercado a los pobres, foto para el Facebook para que digan, oh, qué grande, pero realmente no le duele. Realmente no le duele. En ese caso, en ese ejemplo que les doy, lo que quiere es evitar impuestos, aunque ayude al necesitado. No, es que soy compasivo, es que me duele, es que me afecta lo que la otra persona le pasa. Es el cristiano que poniéndose en el lugar del otro se muestra compasivo, dije, muestra también bondad, bondad. Aquí, hermanos, lo que estoy pensando ya es en el acto, en el trato hacia los demás. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2, en donde vamos a ver cómo nuestro Señor, siendo un Dios misericordioso, se mezcla la misericordia con su bondad. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, anótenlo, ahí apareció la palabra misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Noten cómo se está hablando de misericordia, de amor y de gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habló de la misericordia, habló de la gracia, habló del amor. Dice que todo eso nos los dio para mostrar ¿qué? Su bondad. Nosotros pudiéramos como que de cierta forma hacer una jerarquía en los atributos. Ojo, no porque Dios sea más bueno que misericordioso o menos gracia que bondadoso. No. Sino que este texto nos muestra que Dios es bondadoso y sujeto a su bondad es que está el atributo del amor
el atributo de la misericordia, el atributo de la gracia. O sea, porque Dios es bueno, es bondadoso, es misericordioso, es lleno de gracia. O sea que gracias a que Dios es bueno, muestra misericordia. Por eso les estoy diciendo entonces que cuando nosotros hablamos de ser misericordiosos, nos estamos refiriendo a que muestro bondad. Sería raro decir, no, estoy siendo misericordioso con esa persona, pero soy áspero, soy grosero, soy malo. No, obviamente no estoy siendo misericordioso. Si estoy siendo misericordioso es porque estoy mostrando bondad. Trato a la persona misericordiosamente, trato a la persona bondadosamente. Y les digo, entonces otra vez la definición, es el cristiano que poniéndose en el lugar del otro se muestra compasivo, bondadoso y perdonador. Porque hermanos, aunque tal vez siendo misericordiosos no siempre vamos a tener que perdonar, no obstante, para poder perdonar, siempre vamos a tener que ser misericordiosos. Es decir, yo hoy puedo ser misericordioso con todos ustedes, aunque no tenga nada que perdonarles. Soy bondadoso, soy compasivo. De pronto me entero de un hermano que está pasando por una enfermedad y soy compasivo. No, ni él ni yo nos tenemos que pedir perdón. Pero definitivamente, cuando se trata de perdonar a alguien, ahí sí la misericordia tiene que estar. No puede haber perdón si no hay misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos en Mateo 18. Si gustan, acompáñenme a Mateo 18, a la parábola que el Señor Jesucristo presenta de los dos deudores. Precisamente después del Señor Jesucristo haber hablado del perdón que tiene que haber en la disciplina eclesiástica y de haberle dicho a Pedro que tiene que perdonar 70 veces 7, entra la parábola de los dos deudores. Bueno, la voy a resumir, espero la conozcan. Hay dos deudores. Uno le debe muchísimo dinero a su amo. Si nosotros transportáramos el dinero que él le debe a nosotros hoy día, hermanos, eso es más o menos como 28,000 millones de pesos. La cifra que aquí se da es 10,000 talentos. 10,000 talentos a nuestros dineros hoy día, haciendo el cálculo de la economía y todo eso, son más o menos como 28,000 millones de pesos. La persona llega donde su deudor y el deudor le dice, tranquilo, te perdono toda la deuda. Sale con un perdón de 28,000 millones de pesos y se encuentra con una persona que le debe plata a él. Y lo que la persona le debe son apenas 100 denarios, o sea, 100 salarios mínimos legales vigentes. ¿Eso cuánto es para nosotros hoy? Más o menos 100 días de trabajos, aproximadamente 3 meses y más, como 4 millones de pesos. Entonces imagínense, salió de haber sido perdonado 28,000 millones de pesos y se encontró con alguien que le debe 4 millones. ¿Y qué hizo? Págame, no le pagó, lo cogió y lo metió en la cárcel hasta que le pagara, con crueldad, sin misericordia. El Señor se entera de lo que él hizo y le dice, versículo 32, Mateo 18, 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Notan cómo dice? Tú recibiste misericordia, me rogaste, te humillaste, me compadecí de tus 28,000 millones de pesos y cuando otra persona te rogó por 4 millones de pesos, tú le diste tan duro. ¿No debías tener misericordia así como tú ya la recibiste? La falta de misericordia fue la que llevó a este hombre a no perdonar una deuda, no habiendo sido consciente, agradecido de la misericordia que él había recibido. Entonces, hermanos, lo que estoy diciéndoles es que para ser perdonadores, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Es el cristiano que poniéndose en el lugar del otro, identificándose con el otro, se muestra compasivo, bondadoso y perdonador. El estándar de la misericordia, en Lucas capítulo 6, versículo 36, el Señor nos dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso.
Y ese texto lo está diciendo Lucas en su paralelo del Sermón del Monte. Lo que en nuestro texto se traduce en Mateo 5:48 como sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que la perfección que el Señor Jesús nos llama en el Sermón del Monte es ser misericordiosos como Lucas nos los dice en su versión del Sermón del Monte. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Hermanos, nosotros solo podemos mostrar misericordia cuando nosotros le prestamos atención al carácter del Padre. ¿Y qué es lo que hay antes de ambos textos? ¿Y qué es lo que hay antes de ambos textos? De ser perfecto como vuestro Padre es perfecto y ser misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Un relato que nos dice que el Padre hace salir su sol sobre buenos y malos, que Él le da a los malos, Él le da a los buenos, Él cuida de los malos, Él cuida de los buenos. La misericordia no es con mis panas. La misericordia no es con mis best friends. La misericordia ha de ser como el Padre con todos. Con todos. El estándar que se nos coloca, mis hermanos, es el de Dios mismo. Y quisiera que viéramos unos ejemplos de misericordia, o el ejemplo de misericordia, perdón, no uno, sino el ejemplo de misericordia. ¿Quién más? Nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Noten la definición que les di cómo está en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Logos, la segunda persona de la divinidad, se hizo como nosotros, se puso en nuestros zapatos. ¿Sí lo ven? Se identificó con nosotros. ¿Para qué? Para poder ser misericordioso, fiel sumo sacerdote. Un sacerdote tiene que ser compasivo con las aflicciones de los demás. Cristo Jesús se identificó con todas nuestras debilidades para que cuando nosotros nos estemos sintiendo atribulados, Él pueda decir: yo sé lo que Él está pasando, yo he vivido lo que Él vive, yo estuve en sus zapatos. Amados, Cristo es el misericordioso porque se identificó con nosotros. Note que dice para expiar los pecados. Nos puede perdonar los pecados porque se identificó con nosotros. ¿Ven cómo la misericordia aquí nuevamente está estrechamente relacionada con perdón? Cristo Jesús es misericordioso porque se identificó con nosotros. Amados, siempre podemos pedir misericordia de Jesús y nosotros jamás hemos de ir al Señor Jesucristo como con una actitud de: es que tú no sabes por lo que yo paso. Jamás podemos ir a donde Él así. Cuando un hermano nos estamos aconsejando, nos estamos animando, ciertamente sí nos podemos decir: uy, no sé lo que estás pasando. O con una persona cualquiera yo sí pudiera decir: pero ¿para qué le cuento mi problema si él no sabe por lo que yo estoy pasando? Con una persona cualquiera sí. De hecho, cuando sabemos de otra persona que ha tenido el mismo problema que nosotros, como que sentimos la necesidad de irle y decir qué es lo que nos está pasando, porque la persona lo ha vivido. No sé, si sufrimos de cáncer, queremos buscar un hermano que pasó por cáncer para que nos anime porque nos identificamos. Amados, Cristo Jesús se identificó con nosotros en todas las debilidades. Sin pecado, solamente, sin pecado. Él sabe que es luchar con la tentación porque Él fue tentado. Él sabe que es sufrir por alguna situación porque Él sufrió por amigos, Él sufrió la muerte de, pues muchos creemos que José tuvo que morir. Él sabe que es que se le haya muerto su padre, Él sabe que es que se le haya muerto un amigo cuando se le murió Lázaro. Él sabe que es que lo traicionaran, Él sabe que es que hablaran mal de Él. Él sabe que es pasar hambre. Él sabe todo, Él ha vivido todo. Él puede ser compasivo con nosotros, Él puede ser bueno con nosotros. Nosotros nunca podemos ir donde el Señor y decirle: ay, yo para qué te vengo a molestar aquí con que estoy pasando esta crisis económica si tú no sabes qué es esto. No, Él sabe qué es eso.
Y Él puede ser compasivo y nos puede ayudar porque Él lo sabe. Él es el sumo sacerdote misericordioso. Él le dijo a los fariseos en Mateo capítulo 12, versículo 7, si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Los fariseos andaban con sus leyes juzgando a todo el mundo, masacrando a todo el mundo con sus leyes humanas, ni siquiera las de Dios, las humanas. Y el Señor lo que está diciendo aquí es, miren, ustedes no entienden qué es misericordia. Ustedes solo enfatizan ley, solo enfatizan sus reglas, sus mandamientos externos, pero ustedes no están prestando la atención a la misericordia. Llegó aquella mujer adúltera, todos con la ley, a apedrearla. El Señor con misericordia le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sí le dice, cuidado con el pecado, vete y no peques más. Mostrando misericordia, no cayendo inmediatamente con una ley. Amados, ver al Señor Jesucristo es entender que es ser misericordioso. Entonces, misericordioso es el cristiano que poniéndose en el lugar del otro se muestra compasivo, bondadoso y perdonador. El ejemplo por excelencia, Cristo Jesús. El estándar, Dios. Seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Ahora quiero que veamos la bendición que hay para las personas, para los cristianos misericordiosos. Dice, ellos alcanzarán misericordia. Vale la pena simplemente decirlo rápido, que no se refiere a una salvación por obras. Uno escucha, o bueno, así lo enseña por lo menos el catolicismo romano, sean misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Entonces hagamos obras de misericordia, demos limosnas, ayudemos al pobre para que nos ganemos el cielo, porque los misericordiosos alcanzarán misericordia. Bueno, haber entendido en primer lugar que esto se refiere al carácter cristiano nos aclara la situación. Aquí está describiendo es a cristiano, no está describiendo, no es un llamado a toda la humanidad, está describiendo lo que los cristianos son. Hemos de entender, hermanos, entonces que más bien nosotros, los creyentes, estamos como, por decirlo así, como en un punto medio entre que ya hemos recibido misericordia del Señor, ya nos ha perdonado nuestro pecado, pero al mismo tiempo todavía necesitamos misericordia del Señor. ¿O acaso para levantarnos mañana no necesitamos de la misericordia del Señor? ¿Acaso para que perdone nuestro pecado que mañana cometeremos no necesitamos de la misericordia del Señor? Entonces, ya hemos recibido misericordia, pero todavía necesitamos misericordia para el día a día, las que se nos promete que son nuevas cada mañana. Entonces no es una salvación por obra, está reconociendo la realidad de que así como el perdón de pecados, ya ha sido perdonado nuestros pecados, pero todavía debemos ir y confesar para que se nos perdonen nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Siempre vamos a estar necesitando misericordia. Es más bien porque hemos recibido misericordia que el Señor nos llama a ser misericordiosos. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es porque he sido perdonado, es porque he recibido misericordia, que yo puedo ser una persona misericordiosa y alcanzar misericordia. No es haz misericordia para que tú recibas misericordia por primera vez y tus pecados sean perdonados. No, es porque ya fueron perdonados, es porque ya has recibido la misericordia que ahora nosotros podemos mostrar a otros misericordia. Entonces no se puede referir definitivamente a salvación por obra, más bien está describiendo esa realidad, esa necesidad diaria de misericordia. Hermanos, este lenguaje que está aquí es muy común en las Escrituras. Quiero leerles por lo menos 3 textos que de hecho nos van a enriquecer el conocimiento de la promesa. Salmo 18:25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Desde el Antiguo Testamento el Señor nos está trayendo nuevas verdades, está recordando lo que a la religión judía, al fariseísmo y todos ellos se les había olvidado.
El Señor promete mostrarse misericordioso con los que se muestran misericordioso. Hallarán misericordia los que son misericordiosos. Mateo 6:14, en la oración del Padre Nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Noten la misma idea. Perdona para que sean perdonados. Sé misericordioso para que alcances misericordia, hermanos. Lo que el Señor quiere entonces es, o más bien, lo que el Señor nos está mostrando es que es una total contradicción cuando alguien necesita misericordia, cuando alguien me ha ofendido y yo no le doy el perdón. Es una contradicción porque es lo que el Señor ha hecho por nosotros. De hecho, de aquí se nos enriquece la definición. Nosotros podemos ser misericordiosos cuando consideramos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando un hermano, mi familia, alguien me ofende y yo insisto en no perdonar a la persona porque la persona no merece el perdón, ¿qué tal si el Señor declarara eso de mí? O sea, ¿qué tal si mi teología en ese momento se aplicara a mi salvación? Entonces dejaría de ser salvo. Somos salvos porque definitivamente merecíamos el juicio, pero el Señor en su misericordia nos perdonó todos nuestros pecados en Cristo. Cuando yo miro mi pecado perdonado en Cristo, esa misericordia recibida es lo que me ayuda a mostrar misericordia. Aquí lo pone en términos del perdón. ¿Cómo yo voy a estar esperando que el Señor perdone mis pecados? Señor, perdóname por la mentira, perdóname por este pecado, perdóname por esto, Dios, llorando. Cuando hay otra persona que me está diciendo, perdóname, y yo no. Pues el Señor dice, como le decía ahorita al deudor, ¿no debía ser misericordioso, así como yo fui contigo? Entonces, si tú no perdonas allá, yo tampoco te perdono tus pecados. Nuevamente hablando de la relación diaria del creyente. Y un texto aún más rico en significado, Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, con este texto me es imposible no hacer aplicaciones. Juicio sin misericordia se hará al que hace juicio sin misericordia. Lo que sembramos cosechamos. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Me encanta esa última cláusula. O sea que cuando hay algo que me ofende, yo debo ser pronto ¿a qué? A la misericordia. Lastimosamente somos más prontos al juicio, a caer con la ley. El Señor dice, juicio sin misericordia se va a hacer al que hace juicio sin misericordia. ¿Yo qué debo estar pensando? La misericordia va a triunfar. La misericordia va a triunfar. Amados, si esa es nuestra actitud cuando alguien nos ofende, si esa es nuestra actitud cuando tenemos un conflicto con alguien, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es mejor. Tendríamos menos conflictos aún entre hermanos, menos conflictos en el matrimonio, menos conflictos en la familia. Pero nosotros enfatizamos es el juicio. El texto lo leemos, el juicio reina sobre la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esto, hermanos, eso de la justicia y de la misericordia me hace necesario hacer una pequeña aclaración. Me hace necesario una pequeña aclaración entre la relación de la misericordia y la justicia, porque nos parecen como dos cosas totalmente opuestas. No, realmente la misericordia y la justicia juntas, bien entendidas, es la que nos permite desarrollar mejor la justicia y mejor la misericordia. Ejemplo, la misericordia nunca es alcahuetería. Cuando yo separo la misericordia de la justicia, la misericordia se vuelve alcahuetería. La misericordia se vuelve
no digo nada del pecado, no amonesto el pecado, no exhorto por el pecado, no reprendo, no castigo, no digo nada. Eso no es tener misericordia, eso es ser alcahueta. Eso es pasar por alto todas las faltas. Cuando yo uno la misericordia con la justicia, yo correctamente puedo amonestar a alguien, pero siempre pensando, tal vez no entiende lo que está haciendo. Yo primero voy y pregunto, aunque el pecado sea lo más evidente del mundo, yo primero voy y pregunto, ¿sabes lo que estás haciendo? He visto que tienes este pecado. ¿Qué piensas de esto? Doy la oportunidad de hablar. Hay un ejemplo muy hermoso en las Escrituras, no lo vamos a ver en Levítico 10. Bueno, en Levítico 10 empieza con la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Versículos después, Moisés da una orden de que cierto cordero, cierta carne estaba consagrada para que los sacerdotes la ofrecieran en sacrificio y después fueran y se comieran esa carne en lugar santo. O sea, era una fiesta para ellos. Llega Moisés, da esa orden, y llega Moisés y pregunta, ¿qué pasó con la carne? Y le dicen los dos hijos que le quedaron a Aarón, la dimos toda en el sacrificio. Y Moisés se enoja. Dice, ¿pero por qué hicieron eso? Si tenían era que sacrificar una parte y tenían que írsela a comer porque era para ustedes, ¿por qué hicieron eso? Reprende a los hijos. Yo creo que tal vez Moisés pensó, Aarón es el sumo sacerdote, tiene que llamarle la atención a Aarón. Pero Moisés, como un hombre misericordioso, tal vez pensó, no le voy a decir nada a Aarón, voy a donde los hijos, los vacía. Y se levanta Aarón y le dice, mi señor, ya sabes lo que me pasó, que se me murieron mis dos hijos. Y yo ofrecí conforme al rito, pero sinceramente para ir y celebrar yo no estoy dispuesto. Y dice la escritura que Moisés se dio por satisfecho. O sea, Moisés en ese momento vio a un hombre, está sufriendo, se le acabaron de morir sus dos hijos, hizo el rito hasta donde pudo, pero la parte festiva no la hizo. Tal vez él dijo, no tiene sentido, yo estoy enlutado, yo que voy a estar celebrando. Moisés se dio por satisfecho. Misericordia. No lo llegó y lo vació a él, vació a los hijos. Y cuando él escuchó las razones, se compadeció de su hermano. Se le acabaron de morir sus dos hijos por no hacer bien el rito. ¿Qué otro juicio, qué otra condenación? Dejémoslo tranquilo. Eso es misericordia. Moisés no dijo, ay, no, pues que para llegar y molestar con más leyes, no, dejemos que pase el pecado por ahí. No, eso sería alcahuetería. Moisés fue misericordioso y justo al mismo tiempo. Hermanos, ejercemos mejor la justicia si somos misericordiosos. Y aquí quiero dar una ilustración de un padre. Por ejemplo, un padre le dice a su hijo, hijo, debes llegar a las 10 de la noche. Y el hijo llegó a las 10:15. Si el padre es puramente justo, da castigo, no pide argumentos, sentencia inmediatamente. Yo dije a las 10, llegaste a las 10:15, castigo. Parece justo, ¿cierto? Hubo una ley, se infringió la ley. Pero un padre que es misericordioso piensa primero qué le habrá pasado. Pregunta, hijo, ¿por qué? Le escucha las razones. Y si las razones que el hijo da no son válidas, entonces aplica la debida sanción. No simplemente dice, no pasó nada, sino porque escucha. Primero está pensando, mi hijo no está siendo un rebelde, mi hijo algo le pasó, tal vez le ocurrió un imprevisto. Se da la oportunidad de escuchar. Si la razón no es válida, va el debido castigo. Si la razón es válida, pasa la falta. Justicia y misericordia al mismo tiempo. Y por sobre todo, hermanos, y con esto termino, en la cruz se besaron la justicia y la misericordia. Porque en la cruz, en Cristo Jesús, se estaba depositando sin ninguna misericordia toda la ira de Dios, para que nosotros recibiéramos perdón de pecados. Toda la justicia de Dios estaba cayendo en Cristo para que a nosotros se nos diera misericordia. Dios no perdonó nuestros pecados a expensas de su justicia. Dios es como si dijera, quiero ser misericordioso con Jeffrey, quiero perdonar sus pecados, pero ha pecado, merece castigo. ¿Qué hago? Cristo Jesús. En Cristo Jesús todos nuestros pecados son justamente castigados
y a nosotros se nos concede perdón de pecados, porque Dios vio nuestra miseria y quiso salvarnos de nuestros pecados. Yo pensé, por un momento yo decía, bienaventurados los misericordiosos. ¿Quién es el hombre más misericordioso del mundo? Jesús. Ellos alcanzarán misericordia. Yo decía, esa promesa falló en Jesús, porque en la cruz no se le dio misericordia. Piensen en eso por un momento. Parece que no hubo la promesa para Jesús. Si alguien merecía misericordia, era Jesús, pero no se le dio. Solo justicia cayó sobre él. Pero cuando se levantó de la tumba, dice explícitamente las Escrituras en Hechos 13:34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Cuando el Señor se levantó de la tumba, misericordia, la promesa de Mateo 5:7. Fue misericordioso durante toda su vida, aunque en la cruz recibió solo justicia. Cuando se levantó de la tumba, alcanzó la misericordia que la bienaventuranza promete. El Señor siempre dará misericordia a los que son misericordiosos. Amén. Vamos a orar. Señor, grande es tu misericordia y tu verdad. Hemos aprendido, Señor, más de tu misericordia y la misericordia que demandas de nosotros. Ayúdanos, Dios, a compadecernos de nuestro prójimo. Ayúdanos a ver las necesidades de nuestros semejantes y a identificarnos con sus dolores, Dios. A ser compasivos con los que sufren, a ser buenos con nuestros semejantes y a ser perdonadores con los que nos ofenden. Ayúdanos, oh Dios del cielo, te lo pedimos, a vivir esta bienaventuranza. Creo que en muchos casos, Dios, tal vez nos ha faltado misericordia. En otros casos, Dios, la hemos ejercido. Ayúdanos, Dios, a ser siempre misericordiosos como tú eres misericordioso. Bendícenos, por favor, como iglesia, te lo pedimos, para ser más misericordiosos. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.